Última hora desde Michoacán. Un grupo involucrado en operaciones de extracción ilegal de combustible fue desmantelado apenas minutos después del aterrizaje del secretario de Seguridad Omar García Harfuch en Uruapan. 5 detenidos, 7 puntos de extracción no autorizados inhabilitados y un mensaje claro: están cayendo como moscas. La noticia llegó como un relámpago. Harfuch había aterrizado, pero no venía solo, venía con información precisa, órdenes firmes y un operativo en marcha. El reloj marcaba las 10:17 de la mañana de este miércoles 3 de diciembre. El helicóptero oficial descendió sobre el Aeropuerto Internacional de Uruapan. Al tocar tierra lo esperaban vehículos blindados tipo Black Mamba Sandcat, personal listo para la acción y un convoy que parecía preparado para un enfrentamiento mayor. Pero lo que nadie sabía era que el enfrentamiento ya había comenzado. Menos de una hora después, el secretario federal rompía protocolo y se sumaba al operativo que se gestaba en silencio. Inteligencia militar había detectado una red activa de extracción de combustible en inmediaciones de Sinapecuaro. No era un rumor, era una trampa lista para cerrarse. El operativo inició en punto de las 11:03. Participaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, todos bajo una sola voz, la de Harfuch. En medio de huertas de aguacate y caminos de tierra se encontraron bidones aún calientes, vehículos con doble fondo y una red de tuberías no autorizadas que se extendía como raíces podridas bajo el suelo michoacano. 5 sujetos fueron capturados en flagrancia. No estaban equipados con dispositivos de largo alcance, sino con mangueras conectadas directamente a ductos perforados. Llevaban años en esto. Ese día su suerte se rompió en seco. Uno de ellos, al ver los helicópteros sobrevolando, susurró: «Ya llegaron, el jefe vino por nosotros». Nadie entendió a qué se refería hasta que vieron descender al propio Harfuch del vehículo táctico. Con el rostro impenetrable, el secretario caminó entre los detenidos, miró los puntos de extracción no autorizados y dijo una frase que quedó grabada en los radios de todos los presentes: «Esto apenas empieza y van a caer todos». El golpe no fue improvisado, formó parte de una estrategia que lleva su nombre, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, lanzado hace poco más de 30 días tras el incidente del alcalde Carlos Manzo. En ese breve lapso se han logrado más de 900 detenciones, el aseguramiento de más de 900 objetos y la destrucción de 17 instalaciones de procesamiento. Pero hoy algo cambió, porque este operativo no fue uno más. Fue una señal. La señal de que Harfuch ya no solo coordina desde oficinas, ahora baja al terreno, ahora camina entre los escombros y ahora sus adversarios saben que si él aterriza es porque alguien será atrapado. Y esta vez no fue solo una redada, fue una advertencia. Y lo que Harfuch hará en las próximas horas podría cambiarlo todo. Uruapan amaneció distinto, el aire olía a diésel y tierra mojada, las calles estaban más vacías que de costumbre, a las afueras del aeropuerto un silencio denso lo cubría todo. No había música de fonda, ni vendedores ambulantes gritando sus precios, solo el eco de botas pisando asfalto y radios militares chisporroteando coordenadas. Desde antes de las 8, el Aeropuerto Internacional de Uruapan había sido sellado. No oficialmente, no con comunicados, con presencia, personal del Ejército, elementos de la Guardia Nacional y comandos especiales de seguridad montaban vigilancia en cada esquina como si esperaran la llegada de alguien o el estallido de algo. La pista fue despejada, la torre de control custodiada, los accesos vigilados con escáneres móviles. A lo lejos, sobre la barda perimetral, un cartel colgaba con una frase que lo decía todo: «Tierra del valiente que dio la vida por su pueblo». La imagen de Carlos Manzo, el alcalde que falleció el 1 de noviembre, flotaba en esa lona como un espectro que no se ha ido, ¿no? Como un recordatorio de por qué estaban todos ahí. Y entonces ocurrió. A las 10:17, un helicóptero descendió en espiral sobre el complejo blanco sin logotipos visibles. A bordo, Omar García Harfuch, ropa táctica, gafas oscuras, rostro endurecido por semanas de tensión acumulada. Al tocar tierra, el dispositivo de seguridad se activó con precisión quirúrgica. Blindados Black Mamba se posicionaron en formación cerrada. Drones zumbaban en los cielos como mosquitos de acero y desde el aire se percibía claramente lo que en tierra se vivía con ansiedad. Michoacán estaba blindado. Pero lo que no sabían los medios, porque fueron excluidos del operativo, era que Harfuch no venía solo a reunirse. Venía a ejecutar, a inspeccionar
y a enviar un mensaje. Minutos después del aterrizaje se dirigió al cuartel de la Guardia Nacional en Sinapecuaro, una zona alejada de la carretera rodeada de monte y polvo. En ese mismo sitio, según inteligencia militar, habrían sido entrenados los individuos involucrados en el incidente de Carlos Manso. Allí lo esperaba la alcaldesa sustituta Grecia Quirós, viuda del alcalde caído, junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. La reunión estaba programada como privada, pero un cambio de último minuto sacudiría toda la agenda. Una llamada, un dato confirmado, una decisión inmediata y la ruta de Harfuch cambiaría en seco, porque en Sinapecuaro algo se estaba moviendo y lo que encontrarían ahí no estaba en los informes. Sinapecuaro, 11:03 de la mañana, el cielo comenzaba a cerrarse con nubes bajas, grises, densas. Un silencio extraño flotaba sobre las huertas de aguacate, silencio que no era paz, era antesala. Los primeros en entrar fueron los marinos, luego la Guardia Nacional y detrás, en un vehículo táctico con blindaje blanco, bajó Harfuch. No hubo discursos, no hubo cámaras, solo un gesto con la mano y la orden de avanzar. Entre matorrales y caminos de terracería, las unidades se adentraron hacia un punto marcado por satélite, una zona agrícola donde se habían detectado alteraciones térmicas inusuales bajo tierra. Ahí, enterradas entre raíces y hojarasca, estaban las bocas metálicas de 7 puntos de extracción no autorizados, aún tibias, aún activas, y al lado 5 hombres. No portaban dispositivos de largo alcance, pero tenían en su poder algo más preocupante: el acceso directo a la infraestructura vital del país. Las venas del combustible robado llevaban mangueras, bombas de succión y bidones aún humeantes por la fricción de la gasolina recién extraída. Uno de ellos intentó correr. No llegó ni a 10 metros. Al piso, gritó un agente. Manos visibles. El resto paralizado. Uno se desplomó de rodillas, otro lloró sin decir palabra. En total, 5 individuos detenidos en flagrancia, sin un solo disparo, pero con las pruebas literalmente entre sus manos. En un rincón entre hojas secas hallaron un objeto pequeño, oculto, sucio, usado, y junto a él las placas de un vehículo reportado como tomado días antes. Era una pieza más en el rompecabezas que hasta ese momento nadie había logrado unir. Los agentes empezaron a sellar la zona, fotografías, reportes, drones captando cada ángulo. Pero Harfuch no observaba los puntos de extracción, miraba el terreno. Esta tierra está contaminada por la avaricia, murmuró, pero ya empezó la limpieza. En ese instante, una detonación lejana sacudió el ambiente. No fue en esa zona, no fue dirigida al operativo, pero fue una advertencia. A unos kilómetros, un dispositivo explosivo artesanal estalló en un paraje sin presencia militar. Un acto de distracción, una provocación, pero nadie se retiró. El operativo continuó. Se aseguraron 5 vehículos, tubería no autorizada, bidones, un objeto pequeño y registros contables manuscritos con cifras alarmantes. Montos diarios, nombres, rutas y una libreta con algo más perturbador, un listado de siglas, algunas reconocibles, otras aún por descifrar. La sospecha es que esta célula no era autónoma, respondía a alguien más, y el nombre que apareció heló la sangre de todos. Grecia Quirós llevaba un moño negro prendido al pecho. Había pasado solo 32 días desde que vio fallecer al amor de su vida. Carlos Manso, el alcalde independiente de Uruapan, derribado en plena calle, con el torso impactado frente a su propia escolta. Hoy, esa mujer que antes caminaba detrás del alcalde encabezaba la reunión con Harfuch, pero su mirada ya no era la misma. No era la de una política en ascenso, era la de una viuda cargando la ciudad a cuestas. En el salón de estrategia de la base de Sinapecuaro, sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la carpeta de seguridad municipal. Dentro, fotografías de los escoltas detenidos, los perpetradores identificados y los rostros difusos de quienes entrenaron en ese mismo cuartel antes de confrontar a su esposo. Frente a ella, Omar García Harfuch la escuchó sin interrumpirla, no como funcionario, como hijo de un hombre que también fue perseguido, como alguien que sabe que el dolor se transforma en causa o en sombra. Grecia habló con voz firme: no quiero venganza,
Quiero que no se repita ni en Uruapan ni en ningún otro pueblo. Y esa frase marcó un punto de inflexión porque Harfuch, que había llegado con planes operativos, redibujó sobre la mesa una nueva prioridad: blindar no solo territorios sino destinos. Mientras tanto, en Sinapecuaro, uno de los detenidos, identificado como Jesús N., apodado El Cuate, rompía en llanto dentro del vehículo que lo transportaba. No lloraba por miedo a la detención, lloraba por algo más simple, porque su hijo de 6 años no sabía que ese día su padre iba a caer. ¿Le van a decir que fui yo?, preguntó. ¿Le van a decir que soy ladrón? Un agente le respondió sin mirarlo. Número, le vamos a decir que fuiste parte de algo más grande y que lo arruinaste. 3 vidas cruzadas por una red invisible, una alcaldesa con el corazón partido, un secretario de Estado cargando con cada pérdida y un extractor de combustible sin futuro, que hasta esa mañana creía que era invisible. Pero ese mismo miércoles a las 12:58 del día todos entendieron que algo había cambiado. El Estado había decidido aparecer con helicópteros, con drones, con blindados y con Harfuch a la cabeza. Pero lo que ninguno imaginaba era que una segunda célula ya se estaba activando. Para entender lo que ocurrió este miércoles en Michoacán, hay que seguir el flujo del petróleo y las consecuencias. La célula desmantelada en Sinapecuaro no operaba sola, era una pieza más de una red en forma de espiral que iniciaba en campamentos no autorizados de Parácuaro, se ramificaba hacia Villamadero y terminaba en empacadoras disfrazadas de cooperativas agrícolas. En el centro, extracción ilegal de combustible y sustancias, 2 industrias paralelas, una para el motor y otra para la mente. Ambas nacen en la tierra y ambas causan daño en silencio. Según informes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, entre el 10 de noviembre y el 1 de diciembre se detectaron 27 puntos de extracción no autorizados, todos conectados por una lógica infernal: instalarse en comunidades sin vigilancia, sobornar a autoridades municipales y extraer combustible durante la madrugada. Pero eso es solo la superficie. Bajo tierra literalmente corría un segundo sistema, túneles y ductos improvisados que cruzaban terrenos ejidales, cruzando incluso debajo de casas habitadas. Los responsables, según inteligencia castrense, operaban con códigos internos, nunca se llamaban por nombre. Usaban apodos como el Pelón, el Licenciado, el Timbas, todos ya conocidos por la Fiscalía. Y lo más perturbador, al menos 2 de los individuos involucrados en el incidente contra Carlos Manso fueron reclutados por esa misma red. La coincidencia no existe. El acto que apagó la vida del alcalde fue un mensaje, y ese mensaje fue firmado con gasolina robada y munición pagada con producto. La organización detrás, según fuentes extraoficiales, no era otra que el Grupo Jalisco Nueva Generación, operando bajo fachadas agrícolas con células divididas en 3 niveles. 1. Recolectores de huerta utilizados como transportistas de carga. 2. Escoltas municipales comprados con salarios triplicados. 3. Reclutadores itinerantes que cambiaban de nombre cada semana. Lo más inquietante no es la estructura, es el silencio que la rodea. Porque, como dijo Harfuch hace apenas unos días en conferencia nacional, cuando los individuos logran callar a una comunidad entera ya no es actividad organizada, es dominio territorial. Y eso era lo que enfrentaban en Uruapan, en Sinapecuaro, en Morelia, una red que no solo extraía combustible, extraía presencia del Estado. Y por eso el golpe de este miércoles no fue una simple captura, fue una ruptura, un corte quirúrgico a la columna vertebral del negocio no autorizado. Pero toda red tiene una cabeza y esta no estaba lejos. La libreta encontrada en Sinapecuaro no era un cuaderno cualquiera, era vieja, con las esquinas dobladas, cubierta de grasa y polvo, pero lo que guardaba en sus páginas tenía el potencial de desatar una tormenta. Entre cifras y rutas había algo más: nombres, apodos, siglas y lo más alarmante, coordenadas exactas de puntos de extracción aún activos. Uno de los puntos marcados coincidía con un sitio que hasta ahora el ejército consideraba limpio, una estación de bombeo abandonada en Nuevo San Juan, Parangaricutiro. Pero al cruzar datos con imágenes satelitales, descubrieron movimiento vehicular nocturno constante durante los últimos 7 días.
Lo que parecía un hallazgo técnico se volvió un desafío logístico, porque en ese mismo lugar hace apenas 4 semanas Harfuch había encabezado un operativo que se dio por cerrado, pero los involucrados habían regresado, habían esperado a que la presencia federal se retirara y habían retomado el control. Peor aún, los nombres apuntaban a una figura específica: César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox, uno de los líderes del grupo conocido como los Blancos de Troya. Sobre él ya pesan órdenes de aprehensión por el incidente de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán, y ahora su firma aparece en documentos que lo vinculan directamente con la red de extracción ilegal desmantelada esta mañana. Eso lo cambia todo, porque deja de ser una operación local y se convierte en un ajuste de cuentas entre facciones. Los Blancos de Troya, el Grupo Jalisco Nueva Generación, intereses cruzados, rutas compartidas y una confrontación silenciosa por el control de ductos, territorios y voluntades. En la base de Sinapecuaro, cuando Harfuch leyó el informe preliminar, su rostro se endureció aún más. No es una célula, es un sistema, y vamos a desmontarlo completo, dijo. A su lado, el general Trevilla solo asintió. Lo que se venía requería más que patrullajes, requería inteligencia, sigilo y, algo más preocupante que los dispositivos, paciencia. Porque los líderes no caen por la fuerza, caen por información. Y esa libreta era el principio del fin. Pero la revelación más fuerte aún no llegaba, porque en una de las páginas finales, escrita con tinta azul temblorosa, había una sola palabra que desvió toda la atención del operativo. Y cuando Harfuch la leyó, soltó una frase que congeló la sala: esto no puede quedarse aquí. Y entonces pidió las coordenadas exactas. Las coordenadas marcaban un punto en las afueras de Morelia, un terreno baldío aparentemente sin importancia, pero que en la libreta aparecía bajo un título perturbador: Sant Activo. Para el común de los elementos, esas siglas no significaban nada. Para Harfuch eran una alerta roja. Sant significa Sistema Autónomo No Tripulado, es decir, un escondite de equipamiento táctico antidrón diseñado para neutralizar sobrevuelos federales. Equipos diseñados para enfrentamiento en suelo agrícola. No se trata de proteger cargamentos, se trata de controlar el cielo, sentenció Harfuch al interior del comando móvil. La decisión fue inmediata. A las 14:15, desde el cuartel de la Guardia Nacional en Sinapecuaro, se activó un nuevo operativo, no para detener extractores de combustible, esta vez para desactivar tecnología de enfrentamiento. 4 helicópteros, 18 drones tácticos, 5 células contra explosivos y 3 vehículos desminadores salieron rumbo a Morelia, encabezados por el general Trevilla. Mientras tanto, Harfuch se mantuvo en Uruapan preparando el mensaje que lanzaría al país esa misma noche. Pero antes se reunió a puerta cerrada con Grecia Quirós. El ambiente era denso, cargado de lo no dicho. Ella preguntó con voz firme: ¿va a haber justicia? Y Harfuch respondió sin vacilar: no vamos a ceder ni un metro más, ya no. En ese momento le entregaron un informe en mano. Incluía un listado de 932 personas detenidas desde que el Plan Michoacán fue activado por órdenes suyas. También figuraban 924 objetos asegurados, 22.9 toneladas de sustancias incautadas y 17 instalaciones de procesamiento destruidas. Era un resumen de enfrentamiento, pero él no lo celebró. Solo miró la carpeta, cerró los ojos un segundo y dijo: esto no es victoria, es apenas resistencia. Afuera el sol comenzaba a caer, pero los drones ya estaban en vuelo. La misión: localizar el Sant, inutilizar el sistema y recuperar el control aéreo del corredor Morelia-Sinapecuaro. Lo que está en juego no es un lote de gasolina robada, es la capacidad de los individuos de operar como fuerzas organizadas. Y en ese enfrentamiento, la línea entre infractores y comandos se está borrando. Harfuch lo sabe, por eso su mensaje no será un discurso, será una promesa. Y lo que anunciará va más allá del operativo de hoy. A las 15:39, el dron Ares 17 detectó una señal térmica en coordenadas exactas del terreno baldío marcado en la libreta. A simple vista era un lote más rodeado de arbustos y láminas oxidadas, pero bajo tierra había metal,
y no cualquier metal. Un sistema enterrado, un sistema antiaéreo autónomo armado con sensores infrarrojos y capacidad de inhibir señales de drones hasta un radio de 4 kilómetros. Equipamiento de enfrentamiento camuflado entre nopales. Los helicópteros se replegaron, los vehículos desminadores avanzaron y en el puesto de comando la voz de Harfuch retumbó: inutilícenlo, nadie dispara, nadie resulta herido, este operativo es quirúrgico. El equipo antiexplosivos descendió con precisión milimétrica. Lo que encontraron superó toda expectativa. No era un solo módulo, eran 3 nodos conectados con energía propia, sistemas de respaldo y protección perimetral con trampas improvisadas, clavos soldados, alambres ocultos, detonadores de presión. Era un búnker. Y dentro, además del equipo antidrón, hallaron algo más: una terminal de datos activa funcionando y en su interior una carpeta digital titulada Operación Regreso. Las pantallas mostraban rutas aéreas, mapas de vuelo, trayectorias de helicópteros militares y patrones de vigilancia. Los infractores sabían cuándo los sobrevolaban y sabían desde dónde salían. Durante semanas habían estudiado los movimientos del ejército y estaban listos para derribarlos si llegaba el momento. Ese era el verdadero hallazgo. No solo combustible robado, sino inteligencia militar en manos de civiles armados. Y lo más grave, rutas coincidentes con visitas programadas de altos mandos, incluyendo la de ese mismo miércoles, la de Harfuch. Fue ahí cuando todo encajó. La organización no solo extraía gasolina ni distribuía sustancias, planeaba, estudiaba, interceptaba y preparaba enfrentamientos quirúrgicos. Más que actividad organizada, era insurgencia táctica. El equipo especial desmanteló el sistema en 57 minutos exactos. No hubo explosiones, no hubo víctimas, solo sudor, tensión y una respiración colectiva aliviada al escuchar por radio: objetivo neutralizado, zona asegurada, pero el silencio no duró. A las 16:32, uno de los técnicos encontró una memoria USB oculta en el módulo central y su contenido iba a sacudir a todo el Gabinete de Seguridad Nacional. La memoria USB encontrada en el sistema antiaéreo no era grande, tenía el tamaño de una uña, pero su contenido pesaba toneladas. Contenía interceptaciones, registros de vuelo, nombres en clave y, lo más alarmante, un listado de autoridades con rutas asignadas. No eran suposiciones, eran datos precisos, cronometrados, milimétricos y entre ellos una entrada resaltada en rojo: objetivo Sierra 1, itinerario Uruapan, fecha 3 de diciembre, hora estimada 10:15 de la mañana. Ese objetivo era Harfuch. La conclusión fue inmediata. El operativo de Sinapecuaro no solo fue una coincidencia, fue una contraofensiva. La organización sabía que él venía, lo estaban esperando, tal vez no para capturarlo, pero sí para estudiarlo, para rastrear su llegada, para medir su tiempo de reacción. Y eso cambia todo, porque significa que no solo el Estado observa a los infractores, ahora los infractores también observan al Estado. Pero esa tarde, a las 16:58, con el sol cayendo sobre Uruapan, Omar García Harfuch salió del cuartel general caminando solo hacia el vehículo que lo esperaba. En la entrada lo detuvo un periodista local y le preguntó: ¿usted sabía que lo tenían marcado como objetivo? Harfuch lo miró a los ojos sin titubear y respondió: si están mirando, que no parpadeen, porque ahora vamos por ellos. Luego subió a la Suburban blindada y desapareció entre el convoy. En menos de 6 horas, 5 individuos fueron detenidos, 7 puntos de extracción no autorizados inhabilitados, un sistema antidrón desmantelado y una célula entera desarticulada. Pero lo que dejó esa memoria USB apenas empieza a ser entendido. Porque si Harfuch estaba en la mira, ¿quién más lo está? ¿Quién filtra la información? ¿Quién les da los horarios? Y lo más importante, ¿qué más falta por descubrir en esas carpetas digitales? El enfrentamiento por Michoacán está lejos de terminar, pero hoy, con cada paso de Harfuch en tierra caliente, se demuestra algo. Ya no se está conteniendo a los infractores, se les está cazando y lo que viene podría cambiar el equilibrio del poder en todo el país. Activa la campana, suscríbete y prepárate, porque en el próximo episodio revelaremos quién estaba detrás del SANT y qué planeaban para el 24 de diciembre. Esto apenas comienza.